Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Tal vez recuerden que el otro día pregunté al escritor Jorge Volpi qué no había llegado a entender de los españoles y su respuesta fue lo mucho que nos quejamos. Me acordé entonces de La cultura de la queja, un ensayo que el norteamericano Robert Hughes dedicó hace 20 años a esa costumbre arraigada en los Estados Unidos de quejarse para obtener réditos públicos o sociales. Lo que en la traducción española sería el que no llora no mama. Esa cultura de la queja está calando en las costumbres europeas y españolas. Formamos parte del 10% del mundo, parte afortunada, y nos pasamos el día quejándonos. Hay quien cree haber nacido ya víctima. El 70 u 80% de la humanidad carece de los derechos más básicos y nos dedicamos nosotros a cultivar la cultura de la queja. Es sonrojante. La queja, sobre todo, para quien no tenía motivos, se consideraba algo indigno. ¿Qué fue de la dignidad? ¿No fue la dignidad de los ciudadanos uno de los grandes logros de la Revolución Francesa y de la llegada de la modernidad? Abandonemos la cultura de la queja y volvamos a cultivar la dignidad. Y ahora, un digno músico y guitarrista, Manolo Imán. Comenzó su carrera musical muy joven, apenas tenía 14 años y ya cosechaba algunos premios. Como guitarrista, arreglista o productor, Manuel Imán interviene en innumerables proyectos discográficos. Loli Manuel, Paco y Pepe de Lucía, Pata Negra, Kiko Veneno, Martirio, Ole Ole, Emilio Aragón o La década prodigiosa. Son algunos de los muchos artistas con los que ha colaborado, haciendo llegar su música incluso al otro lado del Atlántico. Afincado durante muchos años en California, Imán es un referente en cuanto a rock andaluz y su extensa y dilatada carrera le ha llevado a interpretar los más variados géneros musicales, enriqueciendo su técnica a la hora de componer e interpretar. Su última creación de estudio es una joya musical. Sevilla Infinita es un trabajo discográfico en el que se adentra en las músicas primaverales sevillanas, un disco en el que, entre otras creaciones originales, hay marchas procesionales magistralmente versionadas por su guitarra y el acompañamiento de otros pesos pesados de la música de la ciudad, ya sea con banda de rock, blues, fusión o con formación acústica. El extenso repertorio de Imán tiene la fuerza, la sensibilidad y la exquisitez de su sello. De las 6 cuerdas. Qué bien suena, qué bonito, bienvenido. Muchas gracias. Bueno. Esto era unas variaciones sin calentar. No, pero ¿sobre qué? A mí me sonaba, pero no me atrevo Estrella a decir. Sublime. Estrella Sublime, Sí, Estrella señor. Sublime. La tenía en mente, pero digo, mejor no errar. Estrella Sublime, uno de los temas que está incluido en el álbum Sevilla Infinita. Álbum que acaba de aparecer, ha aparecido con la primavera. Exactamente, ha florecido. Podría Ha ser florecido. el milagro casi de la primavera, como decía Antonio Machado, ¿no? Otro milagro de la primavera. Sí, la vida es un milagro, en primavera, verano, otoño e invierno. Pero la primavera tiene algo de especial, está claro. Oye, Manolo, ¿la música es curativa? Sí, tiene una parte curativa. Y desde pequeño, vamos, la música, las nanas eran curativas, han sido curativas y serán curativas. Te digo esto porque el otro día a un amigo común, a un querido amigo, Antonio Molina, al que desde aquí mando un saludo, que en fin, le estropearon la vida, por no decir algo más grueso, una loca que lo atropelló de mala manera, en fin, bueno, y el pobre le ha dado todo el año la desgracia. Fuiste al hospital con la guitarra y te sentaste y le estuviste dando allí un concierto. Me han contado.
Sí, bueno, fui con un guitarlele, con una guitarra pequeñita que es tipo ukelele, pero con 6 cuerdas. Y entonces, pues, me hacía ilusión darle un poquito de una serenata. Una serenata. Se la merecía el hombre. Sí. Me lo contó otro día, digo, pues porque le dijo, va a venir Manolo Imán al programa, dice, ¿sabes qué fue? Y me dio allí, él dijo un concierto, tú que eres mucho más preciso, de una serenata. Sí, una serenata. Oye, aquí has recogido en Sevilla Infinita, además habíamos hablado de primavera, una colección de música de primavera que son marchas de Semana Santa. Sí. Pues desde Estrella Sublime, que aludías y que nos dabas esta muestra, Amarguras, Las Aguas. ¿Por qué has hecho esto? Pues porque llegó el momento de poder hacer una, digamos, como recolección de las músicas que tenemos en nuestro ADN. Porque la mayoría de los sevillanos han escuchado estas músicas incluso muchas veces antes de nacer. Estando en el bombo de sus madres, sí, han estado en la calle y han escuchado esa música. Y eso es algo que se te queda grabado. Es algo que tienes en tu memoria de alguna forma, digamos, indeleble, ¿no? Y entonces recuperar estas melodías, algunas que son maravillosas y muy bonitas, y tratarlas pues con una visión, digamos, de guitarras españolas, con contrabajo y tal. Y aportando pues una visión mía personal sobre el tema. Estamos escuchando Amargura. ¿Amargura o amarguras? Amarguras. Amarguras, es en plural. Lo que Sí. pasa, claro, aquí nos aspiramos la S. A ver, vamos a escuchar un poco. También fue en primavera cuando tu primer grupo, tú debutaste con Goma. Incluso en el disco llevaba puesta la fecha de 14 de abril de 1975. Correcto. 14 de abril, ¿con qué intención? 14 de abril... Bueno, estábamos en unos tiempos de, digamos, de plena efervescencia cultural y política. Y bueno, estábamos ahí afrontando lo que iba a ser una transición muy interesante, ¿no? De la cual hay muchísimas lecturas que se pueden desprender después de haber pasado tanto tiempo, ¿no? Creo que además, no sé por qué se me viene a la memoria el tema de los políticos de hoy en día y los políticos de aquella época, ¿no? Los políticos de aquella época fueron más generosos de lo que son ahora mismo. Estaban dispuestos a llegar a un pacto por un bien común que afectara a todos. Hoy los políticos son más cicateros, son más mezquinos y siempre están guardándose su rédito y siempre tratan de capitalizar y todo esto. Pero estábamos hablando de música. No, pero podemos seguir hablando de política. Bueno, es que si nos ponemos a hablar de política se acaba el programa y entonces resulta de que es un peñazo. Pero en aquella época, no, porque lo que estabas diciendo es una realidad que estamos comprobando. Prueba de ello lo que pasó ayer con el tema de los que han quedado en la mesa, del pacto, la renovación de la educación. Lo que quiere decir que cuando vengan otros le darán otra vuelta. Pero bueno. El tema de la educación, eso sí es un tema importante, ya que lo has mencionado, porque a mí me parece un auténtico desastre de que dependiendo del partido que está en el poder se cambie un sistema de educación. Es que eso no me entra en la cabeza. O sea, es una cosa que es que está afectando a las generaciones. Y entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo? O sea, hacer un pacto en el que haya un sistema de educación que tenga como mínimo una duración de X años. Pues por lo que tú estabas diciendo antes, porque ahora no hay acuerdo para nada, ya que hablamos de educación, y sé que a ti es algo que siempre te ha interesado, la enseñanza de la música, a la que también se le está siempre dando vueltas, ¿es la flauta esa que odian los estudiantes, la manera de llevar los alumnos y los jóvenes o los niños a la música? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Que si la flauta, que es como la ahora, de Hamelin. La flauta de Hamelin es la manera de llevar a los niños a que se inicien, a que aprendan música. Hablo de la escuela, no en el conservatorio, que eso es otra cosa. Hombre, yo me acuerdo de pequeño que
cuando se enseñaba la flauta, ¿no? En las clases de música y tal, era como jugar a las casitas, ¿no? Y la verdad es que un instrumento tan bonito y tan bello como cualquier otro, ¿no? Y además es fácil, ¿no? Sí. Es mucho más fácil llevarte una flauta que pero un no piano. sé si es la manera, ¿tú crees que es la manera más de enganchar a los alumnos con la flauta? Yo creo que la enseñanza de la música tiene que ser amena y muy divertida para que los niños se enganchen. Y además, si la música es amena, los niños se van a identificar, la mayoría de ellos, y además va a fomentar la facilidad, la fluidez en la forma de aprender un instrumento. Pero en nuestro país todavía eso está por conseguir, ¿eh? Deja bastante que desear por ahora. La enseñanza musical, en ese Yo primer... puedo hablar de cuando yo estuve en el conservatorio, que no duré demasiado tiempo porque yo estaba en plena efervescencia hormonal, 14, 15 años, y con perdón y con todo mi respeto, pero tenía una profesora de solfeo que era tan mayor que se quedaba dormida. O sea, hacía así, 1, 2, 3... Y después tenía una señora profesora que tenía un frenillo en la lengua y siempre estaba diciéndome que tenía que poner los deditos y tal. Y yo acababa de conocer a un amigo que sabía canciones de Jimi Hendrix, sí. Se sabían los acordes, y entonces pues cuando llevaba ya 3 o 4 meses encontraba mucho más divertido aprenderme los 3 acordes o los 4, los que fueran, que hacer una escala en el cual yo en ese momento no le encontraba ningún sentido. ¿Por qué? Porque la enseñanza era árida. No había una motivación y la parte lúdica que es necesaria para que un niño aprenda. Y fundamental. El ejemplo que tú has puesto, entonces, tú duraste en el conservatorio 3 meses y toda tu carrera la has hecho de una manera autodidacta. Después fui autodidacta. Sin dejar de estudiar. Después cuando ya terminamos con Imán, nos trasladamos a Madrid y allí me convertí en músico de estudio y yo estudiaba por mí mismo, o sea, tanto para leer como para escribir. En esa época además escribía el score con el lápiz y la goma. Hoy en día pues uso el Logic y notación digital perfecta. Esto es un trabajo también de... Pero tú te has medido en todos los géneros, en el rock, flamenco, jazz, ahora marchas procesionales. No hay fronteras para ti en la música ni en la guitarra. Bueno, hombre, quiero decirte, me gusta todo el tipo de música. ¿Te gusta toda la música? Como decía Duke Ellington, la famosa frase, solamente hay 2 tipos de música, la buena y la mala. La buena y la mala. Y yo de pequeño pues escuchaba muchísima música desde que era pequeño, porque además la radio era, digamos, la información, era la discoteca, ¿no? Sí. Escuchaba todo tipo de música porque mis hermanos eran mayores y escuchaba Discomanía de Raúl Matas, que lo mismo te ponían a los 3 machucambos, que te ponían a Frank Sinatra, que te ponían a Polanca, y entonces que te ponían música de salsa. Pero claro, pero buena, lo que tú dices. O la catite... Había de todo. Y después, sí, pero la catite... Y después mi madre pues escuchaba copla y Antonio Machín, y mi padre escuchaba zarzuela, y entonces pues tenía ahí, digamos, como un crisol de informaciones, y entonces había músicas que me gustaban más que otras. Y con el tiempo he ido aprendiendo que si abres el abanico de posibilidades para disfrutar, pues es mucho mejor poder disfrutar de distintos tipos de música, ¿no? Yo ahora disfruto más un bolero que cuando tenía 8 o 9 años. O cuando porque tenía con un poco 9 años más. Descubrí a los Beatles, sí. Y entonces eso fue, digamos, como un cambio radical, ¿no? Pero ahora, lo que tú estás diciendo, ahora disfrutas más con un bolero y disfrutas más con esto también. Sí, disfruto con todo. En la época, pero seguro que en la época de Imán, en la época de Goma, no se te hubiera ocurrido hacer Semana Santa. En ese momento no, pero sí. Hay un momento para todo. Pero todo. Vamos, nada más que he terminado este disco, estoy deseando de coger la guitarra eléctrica y ponerme a tocar psicodelia con un trío. Quiero decirte, oye, es que me gusta la variedad. Oye, ¿cómo Imán, cuántos años estuvo en activo Imán Califato Independiente? Pues desde
porque nos formamos en el 76 hasta el año 81. No fue mucho tiempo. No. Pero No. Imán ha dejado un sello mítico, legendario, una banda como Caló, que además pusisteis un poco el centro de trabajo, de creación, el laboratorio en el Puerto Santa María. Exactamente, ¿Por qué? en el Camino del Águila. ¿Por qué en el Puerto Santa María? Pues porque... Si tú habías nacido en Sevilla y tú eres bautizado en El Salvador. Bueno, porque yo con 22 años me fui de Sevilla, estuvimos en Madrid viviendo unos cuantos amigos y entonces formamos allí el grupo y al principio éramos un sexteto, después se redujo a trío, nos vinimos para el sur y tocando como trío, pues coincidiendo que mi amigo Marcos Mantero, que en paz descanse, estaba en Chipiona, nosotros íbamos a tocar a Rota, entonces le llamé y le invité, se trajo los teclados y nos pusimos a improvisar y de ahí salió la cara A del primer disco, Tarantos del Califato Independiente. ¿Y el nombre de Imán Califato Independiente? ¿Había una significación? Es curioso, fue una simbiosis muy graciosa, porque yo le había puesto el nombre de Imán al grupo y cuando yo llamé a Marcos, él se autodenominaba Califato Independiente, porque acababa de dejar de tocar con Eduardo Bort, que se había venido de Valencia y se había traído todos sus aparatos a Chipiona, allí enfrente del mar, tocando y tal y cual. Y entonces él tenía la idea de tocar como Califato Independiente. Entonces cuando resultó, digamos, esa magia, esa sinergia que ocurrió en la improvisación que hicimos allí en la discoteca April, pues entonces nos juntamos y entonces juntamos los dos nombres. Entonces era gracioso porque Imán y Califato Independiente tenía unas connotaciones que resonaban las unas con las otras. Pero es que el nombre, aparte de la música y el trabajo que hicisteis, pero ese nombre quedó grabado a fuego, todo el mundo. De hecho, tú el nombre lo tomas de ahí, Manolo Imán. Exactamente. Y lo has paseado por el mundo. Sí, señor. Otro momento de Manolo Imán en acción. Ahí, en clave de rumba, ¿no? Rumba chulita, ¿sí? Sí, eso está grabado en Santa Bárbara, en California. En California. Hablemos un poco de tu etapa en California. ¿Cómo se te ocurre volver? Volver. Y volver. Bueno, Manolo Imán, lo saben, lo sabrá mucha gente, pero lo recuerdo para que no lo sepa. Después de su vida aquí como músico, te fuiste a California, estuviste 15 años allí. Sí. En California, haciendo música. Ya vemos ahí Sí. con qué formación. ¿Por qué vuelves? Bueno, en primer lugar, había una cuestión personal. Después, por otro lado, en el año 2006 me llaman de esta asociación que hay en Montilla, imagino que la conocerá, que se llama la Abuela Rock. La Abuela Rock, sí. Iban a hacer un tributo al rock andaluz y entonces, pues, Imán todavía no nos habíamos vuelto a reunir, que lo haríamos en septiembre para conmemorar el 30 aniversario de la fundación del grupo. Y entonces, pues vine, pues, además participaba Guadalquivir, los Smash, Alameda, en el Festival de Montilla. Y entonces fue una época en la que todavía había una profusión y había una viabilidad para hacer este tipo de festivales, ¿no? Sí. Entonces pues estuve tocando en este, después estuve tocando en el Festival de Blues de Antequera, en el Festival de Blues de San Fernando y después llegó la unificación de Imán para el 30 aniversario que tocamos en el patio del Alcázar de Jerez, que sí. Se metieron allí 3.500 personas y entonces pues fui viniendo más asiduamente, ¿no? Y después por cuestiones personales me he quedado también la coincidencia, digamos, en el tiempo y el espacio también. La crisis económica también tuvo que ver, porque primero empezó en Estados Unidos, estamos hablando del año 2008, por ahí, y el tsunami llegó aquí un año y pico más tarde.
que en principio decían eso, no, esto no, esto no, esto no, esto no. Esto no, esto es allí, esto es allí, la subprime y todo aquello. Sí. Bueno, antes de que se nos olvide, en directo pueden ver pues a Manolo Imán interpretando este disco y a Valentín Ponce este viernes, pasado mañana. Sí, este viernes vamos... En Malarosa, esa sala que se ha puesto junto a la Alameda, en la calle Trajano, y que está teniendo música en directo. Exactamente, es un bebé de meses, lleva poco tiempo, pero hay muchísima actividad musical ahí. Bueno, es una sala que merece ser conocida porque su dueña Rosa está apostando por la música desde hace mucho tiempo. Sí, y la música en directo, y Manolo Imán, pues uno de los grandes guitarristas, no solo de Andalucía, sino de España, y un grandísimo guitarrista. Así es que ahí podrán ver, este viernes vas a hacer este concierto, ¿no? Este viernes, bueno, hicimos en Cajasol, sí, con el... Ya sé del éxito que tuvisteis. Con el cuarteto, sí, se agotaron las entradas, estuvo muy bien, todo el mundo le encantó, tuvimos muchas buenas, digamos, vibraciones por parte del público, y esta vez lo hago con Valentín Ponce, en Malarosa. Será un especial Semana Santa. Especial Semana Santa en el Viernes de Dolores. Para las Lolas, Lolitas, Lolas. Ella es Charo, no es Lola, no, pero yo soy Lola. le gusta Hola, mucho esta música. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a conocerte un poquito más a través del cuestionario que tenemos preparado especialmente para ti. ¿Tocar la guitarra, Manuel, es lo mejor que sabe hacer? Yo desearía que no. Creo que lo mejor que uno debe de hacer, siendo, digamos, independientemente de que sea músico, arquitecto, albañil, es disfrutar de la vida. Y creo que eso es lo que nos merecemos todos los seres humanos. El guitarrista que has escuchado que más te ha emocionado. Me cuesta mucho trabajo decir eso porque a mí me han emocionado muchísimos guitarristas, ¿no? Bueno, pero si hay que nombrar solamente a uno, hombre, Paco de Lucía me ha impresionado, por supuesto. Pues entonces esta pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién le pone más? No, ¿Jimi Hendrix o Paco de Lucía? Los dos. Ah, bueno, mira. Janis Joplin con la Paquera. Las dos. ¿Y dónde ha encontrado... Perdón. No, perdón. ¿Dónde ha encontrado No. mayor placer? ¿En la música o en el amor, Manuel? En las dos cosas también. Es que parece que yo soy muy dual por las respuestas que doy, pero es que es la realidad. Y si pudiera, pues nombraría, vamos a ver, enumerar, por ejemplo, guitarristas, que hay tantísimos, ¿no? No, pues entonces no, 1, 2, pues ya está. Por eso, continúe usted, señora. Bueno, el cuestionario. La última vez que ha retado a alguien a duelo... ¿A duelo? ¿A duelo? ¿A duelo de qué? ¿A duelo? ¿A duelo? Ayer, jugando una partida de billar online con un desconocido mundial. Ay, qué gracia. En este momento, para usted, ¿quién es una persona cuerda en este país? Pues... Hombre, se me ocurre el realizador José Luis Cuerda, por ejemplo. Puede ser. Es una persona cuerda, ¿no? Por lo menos de apellido. Y ha hecho trabajos muy... Muy cuerdos. Bueno, Sí. y en este mundo, para el artista, ¿es mejor tener suerte o talento? Lo mejor es tener las dos cosas, porque nosotros ver la dualidad, pero sin suerte no eres visible. ¿Y qué cuerda hay que tocar en el ser humano para que espabile? La del corazón. La cuerda del corazón es la que hay que tocar. Y la inspiración. Y Manolo Imán, ¿a qué hemos venido al mundo? Yo creo que a disfrutar y a reconocer que es un regalo, porque en realidad estamos aquí por pura chiripa. Quiero decir, tenemos tantos casos de gente que están aquí y 2 segundos después ya no están. Ya no están. Que es que Manuel, nos puede pasar a nosotros en cualquier momento también.
Manuel, de necios, de inadaptados, de miserias y también de humor, va la novela que has elegido para esta sección, La conjura de los necios. ¿Por qué te quedas con esta obra? Bueno, me marcó... yo había puesto dos obras, pero me dijeron... Bueno, nos quedamos con eso, con la dualidad. No será pero vamos, difícil. yo hubiera puesto más, porque ha habido muchas Pero esta en concreto. obras que me han marcado. Porque esto porque el libro es un reflejo de la condición humana, ¿no? Es como que ves por una parte... hay momentos que son para mí muy desagradables, ¿no? El personaje es muy estrambótico, es muy raro, a veces incluso un poco repugnante, y otras veces tiene un puntito entrañable, y entonces ahí hay una mezcolanza, y ¿Qué es lo que otra vez te con atrajo la en su dualidad, momento? las epístolas que tiene con esta mujer, ¿no? De que ahí hay como una relación amor-odio. Y bueno, el tío es que era, o sea, una especie de como de medio desastre, pero que después se le ocurren unas cosas muy... Es una especie de espejo un poco de... Está bien, Manuel, un poquito del más mundo. resumido todas las respuestas ahora, por Perdón. favor. Un poquito más, nada más. Humor también en charada en la película que has elegido. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esta película? Porque tiene un ritmo maravilloso, me parece, además que es trepidante, tiene su dosis de humor, suspense, es una mezcla perfecta, me parece una película súper equilibrada. Y a pesar de que Y has una hablado... banda sonora preciosa. Claro, música de fondo, claro que sí. Y a pesar de que has hablado de varios guitarristas, la elección es Jimi Hendrix, por encima de cualquier cosa. Nosotros Sí. nos hemos quedado con este tema que estamos escuchando. ¿Por qué Sí, Jimi porque Hendrix? el primero le voló la mente a muchísima gente, entre ellos a mí cuando lo escuché por primera vez con 13 años. Y después de volarla, la abrió. ¿eh? Pero a mí y a muchos otros guitarristas. Pues o sea, influyó mucho en tu vida. Porque su personalidad era tan arrebatadora y tan creativa que ya no había un punto de referencia con otro guitarrista. Con otros guitarristas. Él creó una nueva referencia. Y- Eso que había guitarristas maravillosos, que podíamos empezar a hablar de ellos y a enumerarlos y se acababa el programa. Y la obra de Matisse, La danza, ¿por qué? Pues porque me genera una sensación además de hermandad de la humanidad, ¿no? Y creo que es muy inspirador, es un cuadro bellísimo. Y te quedas con la ciudad de Los Ángeles. Me quedo con la ciudad de Los Ángeles porque es una de las que, de los sitios en los que he pasado 15 años de mi vida, y porque hay mucha variedad, quiero decir, la ciudad en sí como tal. Hay ciudades más bonitas Sí, en claro, el mundo, claro. pero el contorno, lo que es todo el condado de Los Ángeles y los alrededores, y la mezcla que hay también con la naturaleza que hay en California, y el estilo de vida también tiene un algo especial. Muy bien. California, la belleza que tiene es que enseguida te sientes como muy en contacto con la naturaleza. Pues tomamos nota de Bueno, la ciudad también. Vamos a ofrecerles un libro en un minuto, la propuesta que nos hace Alfredo Valenzuela. Algunas veces las editoriales nos dan alegrías. Esta vez ha sido la editorial Siruela la que nos ha dado una alegría enorme y definitiva. Por primera vez nos han presentado en un solo volumen toda la narrativa completa de Hermann Ungar, uno de los grandes maestros de la literatura centroeuropea del siglo XX. Thomas Mann se reconoció discípulo suyo, y sus lectores, que lo suelen ser también de Kafka, consideran que Ungar es todavía más absorbente y perturbador, como otra vuelta de tuerca, expresionista y delirante, a veces cruel y a veces grotesco. Esta hermosa edición de Siruela reúne las dos novelas y los relatos de Ungar, algunos de ellos inéditos hasta ahora en español. De modo que enhorabuena a todos los lectores y disfruten. Y vamos a ver cómo ha quedado. A ver cómo ha quedado. En cómo- nuestro fotomatón. A ver cómo has quedado. Adelante. A ver. Bueno, ha quedado muy bien. inspirado, sonriente.
Muy bien, Esa muy bien. mirada que tiene también Muy bien. un poco genuino. Bueno, Manolo Imán, les recuerdo que pueden verlo pasado mañana en Malarosa y Sí. este disco lo pueden adquirir a través de Google Play, ¿no? En Google Play está justamente lanzado el primer día de primavera. El primer día de primavera. Una Y colección además, de músicas de el primer día de primavera. primavera y hoy lo recomendamos en el Día de la Poesía hecha música. Perfecto. Qué mejor Maravilloso. momento. Pues nada, hasta siempre y feliz primavera. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues nosotros también les recordamos que si quieren volver a ver este programa, lo pueden hacer hoy a las 11:15, aquí en Andalucía Televisión. Disfruten con la buena música.